Antes de que el primer avión apareciera en el cielo, antes de que las explosiones atravesaran la isla, antes de que los barcos empezaran a hundirse como gigantes heridos, ya existía una pregunta rondando aquella mañana, como una base llena de hombres entrenados, radares, barcos y alertas pudo ser golpeada de una forma tan devastadora. Porque la parte más aterradora de esta historia no es solo el ataque. Es lo que vino antes. Es la secuencia de pequeñas decisiones, mensajes atrasados, señales despreciadas y certezas cómodas que hicieron que el desastre pareciera imposible, hasta que ocurrió. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, mucha gente en Pearl Harbor despertó creyendo que aquel sería solo otro domingo en Hawái. Un domingo de cielo claro, olor a mar, café débil, uniformes colgados y soldados intentando olvidar por algunas horas que el mundo estaba ardiendo al otro lado del océano. La guerra ya existía. Europa ya sangraba. Asia ya ardía. Pero allí, en aquel pedazo de paraíso militar estadounidense, casi nadie creía que el peligro llegaría esa mañana, de esa manera, viniendo desde el cielo. Pearl Harbor no fue solo un ataque sorpresa. Fue una puerta dejada entreabierta en un mundo donde nadie podía dormir tranquilo. Del otro lado del Pacífico, Japón estaba presionado por embargos, ambición imperial y una necesidad creciente de petróleo, acero y territorio. Sus líderes miraban el mapa como quien mira una mesa de apuestas. Si retrocedían, perderían prestigio. Si avanzaban, tendrían que enfrentar a una potencia industrial monstruosa. Entonces llegó la idea más peligrosa: atacar primero. No para ganar toda la guerra en un solo día. Eso habría sido fantasía. El plan era quebrar la columna de la flota estadounidense en el Pacífico por el tiempo suficiente para que Japón avanzara sin ser interrumpido. Era una apuesta fría. Herir tan profundamente que el enemigo tardara en volver a respirar. Solo que los japoneses sabían que estaban provocando algo gigantesco. No atacaban a un país débil. Golpeaban a una nación que todavía intentaba mantenerse fuera de la guerra. Era como encender un fósforo dentro de un depósito de pólvora y esperar que el fuego obedeciera un plan. Y aún así, fueron. Mientras tanto, en Pearl Harbor, la rutina seguía con una calma casi cruel. Los barcos estaban alineados en el puerto como monumentos de acero. Algunos marineros dormían. Otros se preparaban para el desayuno. Había gente escribiendo cartas, lavando ropa, pensando en el descanso y en la nostalgia de casa. Solo la vida común, fingiendo que el próximo minuto sería igual al anterior. Pero la tragedia ya estaba en movimiento. En la oscuridad del océano, una fuerza japonesa avanzaba en silencio. Portaaviones cortaban el Pacífico lejos de las rutas esperadas. Pilotos entrenados durante meses repasaban mentalmente objetivos, altitudes y códigos. Sabían que tal vez no volverían. Sabían que iban hacia un lugar que, en pocas horas, entraría en la historia como una herida abierta. Y aquí está el punto que mucha gente olvida. Pearl Harbor no comenzó cuando cayeron las bombas. Comenzó cuando aparecieron las señales, y nadie unió las piezas a tiempo. En la madrugada de aquel domingo, un destructor estadounidense encontró un submarino desconocido intentando acercarse a la entrada del puerto. Eso no era normal. El barco reaccionó, atacó, informó lo ocurrido. Pero la información subió por la cadena de mando como una gota de tinta cayendo en agua fría. Despacio. Dispersa. Sin el peso que merecía. Casi al mismo tiempo, en una estación de radar, dos operadores vieron algo enorme apareciendo en la pantalla. Una masa de aviones. No un puntito. Una formación demasiado grande para ser ignorada. Ellos lo reportaron. Y la respuesta que recibieron entró en la historia como una frase pequeña cargando el peso de un desastre entero: no se preocupen. La explicación era simple. Esperaban bombarderos estadounidenses que venían desde el continente. Entonces, cuando aquellos puntos aparecieron en el radar, mucha gente prefirió creer en la explicación más cómoda. Y esa es una de las partes más humanas y terribles de la historia. A veces, el peligro no vence porque está escondido. Vence porque aparece usando la ropa de algo que tú crees que ya conoces. En aquel radar, la amenaza estaba visible. El futuro estaba parpadeando en la pantalla. Pero la mente humana odia el caos. Intenta encajar todo en un cajón conocido. Debe ser eso. No debe ser nada. Solo que sí era. Minutos después, los primeros aviones japoneses llegaron sobre Oahu. Venían bajos, organizados, rápidos, como un enjambre metálico atravesando el cielo de Hawái. En el primer instante, para algunos soldados, aquello todavía parecía entrenamiento. El cerebro se negaba a aceptar lo imposible.
Entonces llegaron las primeras explosiones. El sonido no pidió permiso. Rasgó la mañana. De repente, el paraíso se convirtió en acero, fuego y humo. Aviones se lanzaban sobre las pistas de aterrizaje. Bombas golpeaban hangares. Ametralladoras cortaban el aire. Hombres corrían sin entender de dónde venía el ataque. Muchos buscaban órdenes, pero las órdenes se perdían en el ruido. Y en el puerto, los grandes barcos de guerra empezaron a convertirse en blancos inmóviles. Tal vez esa sea la imagen más dolorosa de Pearl Harbor, una flota gigantesca siendo despertada por el impacto. Barcos que representaban orgullo, poder y seguridad nacional, atrapados en su propio ancladero, recibiendo torpedos y bombas sin espacio para maniobrar. El agua empezó a arder. El petróleo se extendía por la superficie. Las llamas corrían sobre el mar como si el océano hubiera aprendido a incendiarse. En los barcos, los hombres intentaban escapar por pasillos oscuros, llenos de humo. Dentro del Arizona, el mundo se volvió noche en cuestión de segundos. No era solo humo. Era una oscuridad con peso. Hombres golpeaban puertas deformadas por el calor. Otros intentaban subir escaleras inclinadas mientras el barco gemía por dentro. Desde afuera, quien miraba hacia la cubierta veía una escena imposible de aceptar. El USS Arizona fue alcanzado por una bomba que atravesó el barco y explotó cerca del depósito de municiones. La columna de fuego subió con tanta violencia que aquel símbolo de fuerza dejó de parecer una máquina hecha por hombres y se convirtió en un volcán atrapado en el agua. Y lo más cruel es que mucha gente ni siquiera tuvo tiempo de entender. Un minuto antes, era domingo. Un minuto después, era el infierno. Pearl Harbor no estuvo hecho solo de explosiones. Estuvo hecho de segundos en los que personas comunes tuvieron que decidir si corrían, si volvían, si salvaban a alguien o si aceptaban que tal vez no saldrían de allí. Hubo marineros intentando abrir compartimentos inundados. Hubo hombres lanzándose al agua cubierta de petróleo. Hubo gente escuchando golpes dentro del metal. Imagina escuchar a alguien atrapado detrás de una pared de acero. No ves el rostro. No sabes el nombre. Solo escuchas golpes. 1, 2, 3. Un pedido de vida transformado en sonido. Y sabes que el tiempo se está acabando. Esa es la parte que casi nunca cabe en las frases rápidas sobre Pearl Harbor. La historia suele convertirse en números, aviones, barcos, muertos, minutos. Pero un número no grita. Un número no siente el calor del metal quemando la piel. En aquel puerto, cada barco se convirtió en una historia separada de miedo. El Oklahoma fue alcanzado por torpedos y empezó a volcarse. No se hundió simplemente. Se inclinó hasta quedar boca abajo. Los hombres que estaban dentro perdieron el piso, después la pared, después cualquier noción de dirección. El mundo giró. La luz desapareció. El agua entró. Y mientras todo eso pasaba, afuera todavía había aviones sobrevolando. Todavía había bombas. Todavía había disparos. La base entera intentaba despertar a una guerra que ya había llegado sin tocar la puerta. En los campos de aviación, muchos aviones estadounidenses estaban alineados ala con ala. La idea era evitar sabotajes. Tenía sentido frente a otro tipo de miedo. El mando temía infiltraciones y daños hechos en tierra. Por eso concentraron las aeronaves. Pero cuando el ataque vino desde el cielo, aquella organización se convirtió en una bandeja servida al enemigo. Los aviones japoneses encontraron filas perfectas de objetivos. Ametrallaron pistas, destruyeron aeronaves antes de que pudieran despegar, transformaron hangares en hogueras. Pilotos estadounidenses corrían intentando llegar a sus máquinas, pero muchas ya estaban en llamas. Y entonces uno entiende algo amargo. Pearl Harbor fue sorpresa, sí. Pero no fue magia. Fue planificación de un lado y exceso de confianza del otro. Fue silencio de radio japonés, rutas improbables y torpedos adaptados para aguas poco profundas. Y fue también la creencia estadounidense de que nadie se atrevería a cruzar el Pacífico y atacar allí. Solo que la historia adora castigar a quien confunde lo improbable con lo imposible. Mientras la primera oleada destruía barcos y aviones, una segunda oleada japonesa ya venía en camino. Cuando mucha gente empezó a entender lo que estaba ocurriendo, el ataque todavía no había terminado. No era un susto. Era un golpe planeado por capas. La segunda oleada llegó para terminar el trabajo. Cayeron más bombas. Más pistas fueron atacadas. Más humo subió. El cielo azul de Hawái se convirtió en un techo sucio de ceniza. Pero en medio del caos, algo empezó a cambiar.
El susto se convirtió en reacción. Hombres despertados por explosiones comenzaron a ocupar armas. Algunos disparaban sin camisa. Otros sin casco. Algunos ni siquiera sabían exactamente de dónde venía el enemigo, pero disparaban igual, porque quedarse quieto era aceptar la muerte con los brazos cruzados. Pearl Harbor fue una derrota militar, pero no fue una escena de cobardía. La base fue tomada desprevenida, herida, aplastada en los primeros minutos. Aún así, la respuesta nació dentro del propio caos. Personas corrieron hacia sus puestos de combate. Equipos médicos improvisaron atención. Marineros volvieron a barcos en llamas para buscar sobrevivientes. Tienes que imaginar ese tipo de coraje. No es el coraje limpio, bonito, con música de fondo. Es el coraje sucio de petróleo, sangre, humo y miedo. El coraje de alguien aterrorizado que sigue caminando porque otra persona depende de él. Mientras Pearl Harbor ardía, en Washington, la noticia empezaba a extenderse como veneno entrando en la sangre. ¿Un ataque? ¿En Hawái? Por la aviación japonesa. ¿Un domingo? Parecía demasiado absurdo para ser real. Pero la realidad no pidió permiso. Cuando llegaron los informes, el impacto se convirtió en rabia. Y la rabia se convirtió en algo más peligroso, unidad. Hasta ese día, Estados Unidos estaba dividido sobre entrar o no en la guerra. Mucha gente quería mantenerse lejos. El océano parecía una protección. Pearl Harbor acabó con esa ilusión en una mañana. El ataque hizo algo que tal vez Japón no calculó por completo. No solo dañó barcos. Arrancó a Estados Unidos de la tribuna y lanzó al país entero al campo de batalla. De un día para otro, la duda se convirtió en decisión. Al día siguiente, Franklin D. Roosevelt habló ante el Congreso y llamó al 7 de diciembre una fecha que viviría en la infamia. No era solo política. Era duelo transformado en dirección. Pero aquí existe una ironía gigantesca. Japón atacó Pearl Harbor para ganar tiempo. Y lo consiguió. Solo que ganó poco tiempo, y compró un enemigo inmenso. Los portaaviones estadounidenses no estaban en el puerto. Eso lo cambiaría todo. Los japoneses destruyeron acorazados, aviones e instalaciones, pero no rompieron el corazón futuro de la guerra naval. Después de que los aviones japoneses se fueron, Pearl Harbor no volvió a la normalidad. No existe normalidad después de ver el mar ardiendo. Quedaron los escombros. Los cuerpos. Los nombres siendo buscados. Quedaron barcos inclinados, humo subiendo, metal retorcido y gente caminando sin saber exactamente hacia dónde ir. Y tal vez esa sea la parte más difícil de enfrentar. Para el mundo, Pearl Harbor se convirtió en comienzo. Para mucha gente allí, fue final. Final de una mañana común. Final de una sensación de seguridad. Final de una vida antes de la guerra. Pearl Harbor había sido devastado. Pero no paralizado para siempre. La respuesta estadounidense no nació en un gabinete elegante. Nació en el olor a combustible quemado. En las manos temblando de quienes buscaban amigos entre metal retorcido. En los hospitales llenos. En los oficiales contando pérdidas mientras el humo todavía subía. En los marineros mirando barcos que, pocas horas antes, parecían imposibles de derribar. Pearl Harbor fue un ataque contra máquinas, sí. Pero el efecto real fue contra el alma de un país entero. Hasta aquel domingo, muchos estadounidenses miraban la Segunda Guerra como una tormenta distante. Terrible, aterradora, pero distante. Algo de los periódicos, de las radios, de Londres, Moscú, China y el Atlántico. Después de Pearl Harbor, la guerra dejó de ser noticia. Se convirtió en visita. Entró por la puerta, se sentó en la mesa y dijo, ahora estás dentro. El ataque que debía quebrar la voluntad estadounidense hizo lo contrario. Transformó la duda en furia. Transformó el aislamiento en movilización. Transformó fábricas, familias, soldados, pilotos y trabajadores en piezas de una máquina gigantesca. Porque un barco hundido puede ser reemplazado. Pero una nación humillada, cuando decide responder, se convierte en otra cosa. En los meses siguientes, Estados Unidos empezó a moverse a una velocidad aterradora. Los astilleros aceleraron la producción. Las industrias cambiaron de función. Lo cotidiano empezó a ceder espacio a aviones, barcos, municiones y equipos. Era como si el país entero hubiera escuchado la explosión del Arizona y respondiera con martillos, acero y turnos dobles. Pero antes de la venganza a escala industrial, llegó algo más pequeño, simbólico, casi imposible.
Los estadounidenses necesitaban demostrar que todavía podían alcanzar Japón. No ganar la guerra de un solo golpe. No destruirlo todo. Solo probar una cosa: ustedes tocaron Pearl Harbor, pero no son intocables. De ahí nació el ataque Dolittle. Bombarderos estadounidenses despegaron desde un portaaviones para alcanzar territorio japonés. El daño militar fue limitado, pero el impacto emocional fue enorme. Para los estadounidenses, el mensaje era claro: seguimos vivos. Pero Japón estaba lejos de ser débil. Muy lejos. En los primeros meses, sus fuerzas avanzaron por el Pacífico con una velocidad brutal. Tomaron territorios, derribaron defensas y crearon la sensación de que el mapa estaba siendo redibujado cada semana. Pearl Harbor parecía solo el primer trueno de una tormenta enorme. Y entonces llegó la pregunta: si Japón había logrado hacer eso en Hawái, ¿hasta dónde podría llegar? El miedo era real. Pero el miedo, cuando se mezcla con rabia y propósito, puede convertirse en combustible. Y eso fue lo que ocurrió. La guerra en el Pacífico se convirtió en una secuencia de islas, océanos, pistas de aterrizaje, calor sofocante y batallas donde cada metro parecía cobrar un precio absurdo. No era solo una disputa por territorio. Era una guerra de alcance, resistencia y voluntad. Y en el centro de todo estaba la memoria de aquel domingo. Pearl Harbor se volvió más que una base atacada. Se volvió herida. Se volvió promesa. Se volvió una frase silenciosa repetida en cada avance: esto comenzó allí. Pero tal vez el giro más importante llegó con una ironía que la historia guardó en el bolsillo. Los barcos más simbólicos alcanzados en Pearl Harbor eran acorazados, gigantes de acero que representaban la vieja idea del poder naval. Pero la guerra que nacería de allí sería decidida, en gran parte, por los portaaviones. Y los principales portaaviones estadounidenses no estaban en el puerto aquel día. Esa ausencia cambió el futuro. Japón golpeó con fuerza, pero no arrancó la pieza que más importaría después. Meses más tarde, en Midway, esa diferencia apareció. Allí, la marina japonesa perdería portaaviones vitales. Allí, el impulso japonés sería quebrado. Allí, la guerra en el Pacífico empezaría a cambiar de dirección. Pearl Harbor fue el golpe. Midway fue el momento en que el brazo que dio ese golpe empezó a temblar. Pero nada de eso borra lo que ocurrió aquella mañana. No se puede transformar Pearl Harbor solo en el preludio de una victoria. Hacer eso sería injusto con quienes vivieron el ataque en tierra, en la cubierta, dentro de los pasillos oscuros de los barcos y en las pistas destruidas. Para quien estuvo allí, Pearl Harbor no era símbolo. Era sonido. Era metal partiéndose. Era agua entrando. Era humo cubriendo el sol. Era la sensación de buscar a alguien y no encontrarlo. Y por eso esta historia todavía conmueve tanto. Porque junta vulnerabilidad y potencia. Un país enorme fue tomado por sorpresa. Una flota entera fue herida frente al mundo. Pero de aquel trauma nació una reacción que cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra. Pero existe una lección incómoda aquí. Pearl Harbor no enseña solamente que los ataques sorpresa son peligrosos. Enseña que las certezas cómodas pueden ser mortales. Las señales estaban esparcidas. El submarino detectado. El radar avisando. La tensión diplomática aumentando. Solas, parecían poco. Juntas, formaban un dibujo claro. El problema es que mucha gente solo ve el dibujo después de que sangra. La tragedia no vino de un solo error. Un atraso aquí. Una interpretación equivocada allá. Un exceso de confianza. Una amenaza considerada improbable. Hasta que dejó de serlo. Aquella mañana, Japón creyó que podría quebrar la flota estadounidense y ganar espacio para construir su imperio en el Pacífico. Por algunas horas, parecía que el plan había funcionado. Pero la historia no terminó aquel domingo. En realidad, para Japón, tal vez allí comenzó el error más caro. Porque atacar Pearl Harbor no sacó a Estados Unidos de la guerra. Metió a Estados Unidos dentro de ella con una fuerza que antes no existía. ¿Cuántas tragedias de la historia comenzaron así? Con alguien mirando señales claras y diciendo, no debe ser nada. Al final, Pearl Harbor no fue solo la historia de un ataque sufrido por Estados Unidos. Fue la historia de una herida que se convirtió en motor. De una humillación que se convirtió en decisión. De una mañana que arrancó a un país de la duda y empujó al planeta hacia una nueva fase de la guerra. Pearl Harbor ardió durante algunas horas. Pero el eco de aquel fuego atravesó el mundo entero. Y si te gustó esta historia y te hizo ver Pearl Harbor de otra manera, suscríbete y dale me gusta al video.
porque la próxima historia puede ser todavía más grande. Muchas gracias por ver. Un abrazo.